34 minutos. Bueno. Ahí está la propuesta, ahí está la decisión tomada por el presidente, una decisión de fusiones y de eliminaciones que uno saluda y que otros presidentes habían amenazado con hacerlo. En este sentido uno saluda no solo los 25,000 millones que el gobierno ahora va a intentar ahorrarse, que es el objetivo, esa es la información, sino saluda la decisión valiente de un presidente tomar decisiones que, como hemos hablado en otras oportunidades, a corto plazo le afectan. Comenzando por el ego, que gracias a Dios el de Pavel es muy sano y de los otros, y lo lleva muy bien. Y Pavel lo lleva muy bien. Pero aquí los presidentes, unos más que otros, ¿no? Le han huido siempre a tomar esta decisión, por más que la lógica mandaba las fusiones, por ejemplo. O el caso de la eliminación, que presentó unas cuantas, pero faltan muchas, presidente. Sí. Siga buscando, que esto es terrible. Entonces, claro, que un presidente se haya tomado la decisión de hacer cosas que hace tiempo que se tenían que hacer, pero que los presidentes amenazaban, pero no las cumplían, de entrada merece el reconocimiento. Otra cosa es la siguiente pregunta. Bueno, ¿hasta dónde sí se va a hacer lo que se tiene que hacer en esta oportunidad? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que en el gobierno de Danilo Medina hubo una resolución, un comunicado, donde se prohibía a los funcionarios comprar jipetas con un valor superior a los $60,000. Entonces, cada vez que yo veía a un funcionario en una de esas Lexus 570 que costaban 110, 130, no era 60, yo decía, ¿y qué pasó aquí? Porque yo siempre he dicho, caramba, ¿y qué le falta a una Ford Explorer XLT? ¿Qué le falta a una Toyota Highlander? ¿Qué le falta a una Hyundai Santa Fe para ser utilizada por un ministro? Yo te puedo conceder que un ministro, qué sé yo, de agricultura, tú me justifiques un vehículo 4x4 con una serie de prestaciones, porque bueno, el del INDRI, sí. Pero los gobiernos le han unido a esa lógica, aplicar esa lógica en lo que tiene que ver con los vehículos. Y falta otra lógica que también se han negado a aplicar, porque estamos en ahorro. El gobierno quiere enviarle la señal al país. Señores, el país necesita 230 mil millones de pesos. Ya bajó a 117, 120 como meta. Pero ahora ya presenta un intento de disminución de 25 mil millones. ¿Falta cuánto? Porque vamos a ver cuando esto se lleve a la realidad y venga el trago amargo de pensionar o como le llaman ahora, desvincular personas. Una cosa es llamar al diablo y otra es verlo venir, y más con un PRM que ha resultado más contestón, respondón de la cuenta. Pero ahí está la decisión del presidente de hacer lo que se tiene que hacer. Ahora se trata de, se va a llevar, esta vez sí se va a llevar hasta las últimas consecuencias, porque hay otras medidas que pueden ahorrar. Por ejemplo, el Estado Dominicano sabe cuántas camionetas va a utilizar en 2025 y cuántas jipetas va a necesitar y cuántas, qué sé yo, equipos que es fijo o que va en aumento en cada año. Bueno, ¿y por qué no llamar a una licitación pública internacional supervisada por PNUD, la María Santísima, la ONU, los BRICS, la Unión Europea, y vamos arriba y vamos a llamar a una licitación para comprar los vehículos que el país, que el gobierno necesita? Ahí hay unos miles de millones buenos, sabrosos,
Porque si de repente la licitación la ganara la Ford Explorer o la Toyota 4Runner, por ejemplo, bueno, tú en la negociación tú podrías exigir que dentro del paquete vengan los talleres y las piezas. Entonces hay muchas cosas que se pueden ir implementando. Que ya la Real Academia creo que aceptó lo del que la cosa viene del implement y apareció el verbo implementar y ya se ha colado. Terrible, ya incluso faxear es un verbo. Pero lo que voy, que es interesante ver cómo va a ser el gobierno a la hora de pasar de las palabras a los hechos. Aquí está la declaración de intenciones. Uno celebra la decisión de un presidente que, insisto, está haciendo algo sumamente extraño, raro en la política dominicana, y es el autoflagelar su popularidad. Aquí todos los gobiernos, todos los presidentes, desde que tú le hablas de afectar un sector que le pueda disminuir su popularidad, todos huyen. Y por eso hay en esta misma fusión, ahí hay fusiones y eliminaciones que se había hablado muchísimo, se había conversado muchísimo. Ahora nadie se había atrevido a hacerla. Y esto tiene un precio. Lo que pasa es que Abinader está apostando ¿a qué? A que esto en 2 años dé resultados. Entonces, posiblemente en 2 años comenzaremos a cosechar una decisión valiente que es antipática, comenzando, insisto, por el ego sano de los funcionarios, o por los posibles desvinculados, o por los posibles pensionados, porque en el Estado el salario no es muy alto. A veces un tigre es director, subdirector, y hay unos rejuegos, unos truqueos, decimos, que el tigre se entra un dinerito sabroso. Ahora, cuando tú vas al salario real, por el salario, y es por el salario que a ti te pensionan, el dinerito quizás no es muy alto. Y eso de la indexación solo se aplica en excepcionales casos. En otros casos no se aplica. Entonces, por todo esto, yo creo que es de justos, el hacer el reconocimiento a un presidente que ha tomado una decisión que es impopular y la ha tomado a semanas de otra decisión peor todavía, que son los 130,000 millones de pesos que hay que buscar y que se está haciendo una ingeniería. No sé si ustedes han notado cómo se le va sacando el pie al tema. Yo incluso hubo un momento donde pensé que se había dicho, y ustedes me corrigen, Cristian, Julián, Rosario, que se había dicho que era ayer, en la de ayer, que se iba a hablar del pacto fiscal, que se iba a presentar el pacto fiscal. Hubo un momento en que hubo algún nivel de confusión. Luego a mí me hicieron la aclaración de la Casa Grande y me dijeron, no. Esto era fusión de las instituciones y el gasto. Va a ser, y después. Sí, pero ya, fíjense que ayer yo estaba muy atento. Yo no pude asistir por compromisos contraídos previamente con la felicidad. Pero resulta que yo sí la vi completa. Yo me senté. ¿Dónde vive esa doña? Yo me senté, no se trata de eso, Julián. No, yo me senté a escuchar al presidente y no sé si ustedes notaron que él en un momento dijo, no, dentro de algunas semanas, con ese al final, algunas semanas estaremos preparando el pacto fiscal. Preparando ya la propuesta final. Es decir, que todavía hoy a la fecha se está negociando con los sectores porque no es fácil. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, y parece que nos la va a responder Abinader, es ¿se va a hacer o no se va a hacer? Porque Leonel y Danilo huyeron raudos y veloces cuando el empresariado dominicano, el de arriba, la cúpula, le bajó la pesada. Todo el mundo huye aquí. Ahora, este presidente se va a atrever esto del pacto fiscal. Recuerden que inicialmente se habló de los 250,000 millones
Ya de esos 250.000 millones, el gobierno bajó entre 100 y 130.000 millones. Y todavía no está lista. Porque no es fácil. Porque la lógica de el tema, por ejemplo, de las exenciones, que no es casual estas declaraciones que tienen que ver con lo del Banco Mundial, los consejos que nos había dado el Banco Mundial, pero no fue antes de ayer que el Banco Mundial dijo eso. El Banco Mundial dijo lo que dijo en el mes de abril. Pero ¿qué pasa? En una decisión inteligente, cáspita me he golpeado. Casualmente, esa información, algún medio inteligente la sacó y los otros le cayeron atrás. ¿Qué dice el Banco Mundial? Que el crecimiento de la República Dominicana está llegando al límite, que más del 40% de los dominicanos viven en condiciones vulnerables y están en riesgo de caer en la pobreza debido a los impactos relacionados con el clima y las crisis económicas. Entonces, en todo este asunto entran las advertencias del Banco Mundial. Se está acabando lo que se daba, vamos a amarrarnos el cinturón. Entonces, vamos a ver cómo va a ser el gobierno con esta reforma fiscal, si al fin el gobierno se va a atrever. Todo parece indicar que va a ser así. Ahora, yo creo que es de justos hacer el reconocimiento a un presidente que hasta ahora todo parece indicar que va a tomar medidas que la economía dominicana necesita y mucho, pero que tienen un costo político en popularidad a corto plazo, y que todos los presidentes han sido hasta ahora, salvo el doctor Balaguer, conminado por la situación del 91, 92, recuerden aquella crisis que se recrudeció a partir de 1988, salvo Joaquín Balaguer, todos han huido a la derecha cuando se habla de afectar sectores por tomar medidas que necesita el país. Sí, pero esos sectores tienen una capacidad de dañar del carajo. Aquí hay 10 grupos económicos que si se les mete en la cabeza a dañar la popularidad de un gobierno, lo debaratan. Entonces, yo debo insistir en ese reconocimiento. Vamos a seguir observando, porque palabras son palabras, y vamos a ver cómo se va a pasar de las palabras a los hechos. Pero el paso se ha dado. ¿Se va a pasar? ¿Cómo se va a pasar de las palabras a los hechos? Si se va a hacer al tiempo que el gobierno debe apurar el paso, definir bien sus estrategias, afinar la puntería en lo que tiene que ver con su comunicación, porque resulta que 3 años y medio antes comenzó la campaña electoral. Y cuando tú te enfrentas a un expresidente de la República durante 12 años, tú te estás enfrentando a un hombre que tiene vínculos especiales con la seguridad del Estado, porque todo el que dirige el Estado crea unos vínculos especiales y tiene y tendrá siempre información privilegiada. Por eso, y ya termino, lamento mucho lo que le está pasando al Intran y al gobierno, pero uno se lo advirtió aquí. ¿Cuántas veces se lo va a decir uno? Señor, si usted no me da información, yo la consigo o me la invento. En este caso yo no sé si fue que el presidente Fernández la obtuvo o se la inventó. Ahora, probable es lo primero, por lo que tú dijiste ahorita. Pero, dado que es un expresidente, presidente durante 12 años, posiblemente las cosas anden por ahí. Entonces, esa pregunta que nos hicimos aquí, pero ¿cómo es posible que esta gente amenazara con desestabilizar el sistema de semáforos de la capital 3 meses antes, y 3 meses después de esa amenaza todavía el contrato estuviese vigente? Que eso ocurriese y que la seguridad del Estado no haya reaccionado militarmente, porque es un asunto de seguridad nacional. Eso es como un intento de asesinato a un presidente. El servicio secreto, en el caso de los Estados Unidos, no se juega.
Entonces aquí hubo un atentado a la seguridad del Estado. Y no pasó nada. Ocurrió el viernes, el lunes el director del Intran dio sus declaraciones, que se notaba que no quería tocar a quien había que tocar y no necesariamente con el pétalo de una rosa. El fin es que vamos a ver en qué va a terminar todo esto, pero quede ahí el viejo consejo que uno da sin que se lo pidan. En política y en muchas otras cosas. Si no me das información, yo me la invento o la consigo. 7:48 minutos, Rosario Medina